conferenciante de hoy, Pablo Sánchez. Perdona el retraso, Pablo, pero Daniel nos avisó que él no iba a poder quedarse hasta el final. Entonces, bueno, era por poder poner un pequeño No hay turno problema. Me de hubiera gustado discutir con él, pero pues nada, lo tendrá que ser en otra A ver, ocasión. bueno, a ver si se mantiene un rato. Paso a presentarte. Pablo Sánchez, doctor en Filología Hispánica, ha sido profesor de literatura española en México y ahora pues tenemos la suerte de tenerlo en la Universidad de Sevilla como profesor de literatura hispanoamericana y de máster de escritura creativa. Lo que pasa es que tú te incorporaste años después de que Tirso y yo ya hubiésemos pasado por ahí, así que bueno, no hemos No os hice tenido, sufrir, no os hice sufrir. no te hemos sufrido, la verdad. Además de tus ensayos académicos que le dedicas sobre todo a la literatura hispanoamericana, como una crónica transatlántica del boom o el último, ¿no? Literaturas en cruce, estudios sobre contactos literarios entre España y América Latina, que es muy, muy reciente, del 2019. Ha publicado hasta ahora 3 novelas, las 2 primeras premiadas, en 2005 Caja Negra, que fue premio Lengua de Trapo, y en 2010 El alquiler del mundo, que fue premio Francisco Casabella, que está traducida al francés además. Y en 2017 publicaste, que tienes por ahí detrás y todo lo podéis ver, el cartel a tu espalda, La vida póstuma, y me dijiste el otro día que en 2021 sale Yo no he muerto en México, que será tu cuarta novela. Es así, ¿verdad? Así que, bueno, pues muchísimas gracias también por haber aceptado participar. Y bueno, pues tienes tus 45 minutos más o menos de tiempo, ¿de acuerdo? Gracias, Pablo. Apaga Muchas el gracias, micro. Rocío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la universidad por la oportunidad de estar aquí compartiendo con colegas y también participando, los que veo algunos nombres conocidos a los que también quiero saludar. Y sí, efectivamente, confío que salga la próxima novela si el virus no lo impide, ¿no? Porque, bueno, ya tenía que haber salido ahora, en fin, bueno, estas cosas que ya sabemos cómo han cambiado nuestra manera de vivir y también afectan evidentemente a todo el terreno de lo cultural, ¿no? Bueno, la verdad es que es un placer escuchar a los dos colegas que han hablado antes y estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. No voy a repetir mucho, pero creo que efectivamente lo que se ha dicho es esencial, ¿no? Es decir, los dilemas, las encrucijadas del escritor actual, ¿no? Y estas encrucijadas son las que son y yo creo que bueno, tenemos que decirlo. No siempre se dice con el altavoz correcto, no lo digo por este caso, sino porque los medios de comunicación potentes ya sabemos que ofrecen a veces según qué debates, pero ahora mismo es la cuestión palpitante, ¿no? Es decir, la relación de la literatura con el mercado actual y sobre todo con la cultura audiovisual, ¿no? Yo creo que este es el gran problema del siglo XXI y cuando digo problema puede ser para algunos una fuente de oportunidades y para otros pues puede ser una fuente de fracasos. Yo no sé en mi caso lo que va a suceder porque, bueno, yo he tenido también una trayectoria, no voy a explicar muchos detalles porque son bastante penosos, pero para que se haga una idea, pues me peleé con mi agente literario, yo fui un nocilla, pero de segunda división, porque yo estaba en el congreso ese famoso en el que bautizó la generación, aquí en Sevilla en el 2007, pero nadie me mencionó nunca, pero yo estaba ahí, o sea, yo fui un nocilla en su momento, bueno, muchas cosas, el país me borró de una foto porque les dije que no una vez, y bueno, cosas que pasan y que hacen que la carrera literaria, pues como saben mis colegas, pues muy, digamos, a veces imprevisible, llena de accidentes y tantas cosas, ¿no? Gané 2 premios, efectivamente, los 2 premios no existen, o sea que se puede decir que soy un gafe, que gano premios que los destruyo, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Hay de todo. Pero bueno, bromas aparte, creo que sí, lo que se ha planteado, lo que habéis planteado Tirso y Daniel antes, creo que son ahora mismo las cuestiones cruciales, ¿no? Y ante esos dilemas, claro, ¿qué opción tomar, ¿no? Esto es lo difícil y creo que lo que no podemos tampoco augurar con muchas garantías, ¿no? Porque efectivamente una opción tentadora es la de, frente a la amenaza, al poder creciente de la cultura audiovisual y de una industria audiovisual potentísima que está cambiando los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, adaptarnos a ella, ¿no? Yo mismo también lo he hecho en alguna ocasión, es decir, incorporar o relacionarse, digamos, de manera más práctica con la cultura audiovisual, con sus mitos, con sus procedimientos, acercar el lenguaje literario a esa nueva hegemonía, ¿no?
Puede ser que esa sea la opción, o a lo mejor la opción es todo lo contrario, es decir, pensar que una imagen no vale más que 1000 palabras y que hay que apostar por las 1000 palabras y no por la imagen, ¿no? Y trabajar duramente por la literariedad en sentido fuerte, en sentido estricto, y apostar por la palabra y no por la imagen, ¿no? Es decir, novelas efectivamente muy, muy literarias, incluso indigestamente literarias, basadas precisamente en aquello que la imagen no puede ofrecer, en aquello que el cine o la televisión no pueden aportarnos ahora mismo y apostar por ello. No lo sé, personalmente no tenga claro cuál de los dos caminos es el correcto, si el de la resistencia o el del pacto con el bando que va ganando ahora mismo, ¿no? No lo sé. Es verdad, como ha comentado antes, creo que Raúl, lo que está pasando con la novela puede parecerse un poco a lo que pasó con el teatro en el siglo XX, ¿no? El teatro tuvo su periodo de importancia social y de éxito económico, y claro, el siglo XX, sobre todo desde que entra el cine, pues claro, empieza a tener que reconducir sus prioridades, sus técnicas, sus procedimientos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y hoy en día pues el teatro tiene, por supuesto, subsiste, pero claro, no tiene la misma importancia social que tuvo en otra época, ¿no? Porque ha sido desplazado como centro de valor cultural, ¿no? Que tuvo en su momento. Entonces, quizás eso es lo que está pasando con la novela, ¿no? La novela tuvo su momento de esplendor desde mediados del siglo XIX, quizás hasta mediados del siglo XX, hasta, bueno, finales del siglo XX, y ahora pues está siendo desplazado por esa galaxia de ficciones audiovisuales, sobre todo en las series de televisión. Es verdad que no podemos competir los novelistas con las series de televisión. No podemos competir porque no tenemos la capacidad para, digamos, lograr la imitación de la vida que pueden ofrecer, ¿no?, los creadores de series de televisión. No podemos crear, incluso aunque sea el caso de Juego de Tronos, que es una obra literaria que personalmente no es de mi interés, pero que es trasladada y convertida en serie de televisión, ese tipo de creación demiúrgica de tantos personajes y acciones y un universo tan complejo, es difícil que nosotros lo podamos hacer. Lo hizo García Márquez en su momento y lo ha hecho Vargas Llosa, pero difícilmente lo vamos a poder hacer ahora, ¿no? Y tampoco podemos competir en términos productivos, ¿no? En una serie de televisión trabajan 50 guionistas, 50 cerebros que aportan, pulen, perfeccionan diálogos, situaciones, mientras que nosotros somos uno y a lo mejor el editor que nos echa una mano y el corrector un poquito, pero poco más, ¿no? Y los lectores de confianza, sí, pero no podemos competir con el trabajo en equipo que ahora mismo tiene una productora de televisión o Netflix o cualquiera de estos medios ahora mismo, te digo, están en una hegemonía creciente, ¿no? Entonces, no sé si lo que tenemos que hacer es claudicar, rendirnos y adaptarnos a las nuevas leyes o defender nuestro pequeño terrenito de la literatura para, digamos, la literatura en un sentido más o menos clásico, ¿no? Creo que ahí entra otro factor importante que ha comentado Daniel y que efectivamente es esencial también, que es la cuestión económica. Es decir, en el momento en el que está en juego la profesionalización del escritor, claro, las obligaciones y las prioridades cambian un poco, ¿no? Es decir, porque si no te adaptas un poquito al mercado, corres el riesgo de quedar fuera y eso tiene unas consecuencias personales, pues obvias, ¿no? Entonces, claro, el escritor que aspira a ser profesional se encuentra con unos dilemas que igual no tiene el que, digamos, mi caso, y yo creo que el de Tirso también, que tenemos un trabajo de funcionarios y ya tenemos nuestra vida, entre comillas, asegurada, ¿no? Eso nos permite, digamos, otro tipo de asegurada, quiero decir, no en la riqueza, desde luego, pero, digamos, estable y con garantías. Eso nos permite trabajar con menos prisas, no depender de las exigencias de mercado y, digamos, bueno, pues esperar más a la hora de ofrecer, digamos, el texto, ¿no? Pero también, si no estás en la lógica del mercado, ¿qué pasa? Que los editores tampoco confían del todo en ti. Si ven que en el famoso Nielsen, en las estadísticas de ventas no has vendido mucho, pues ya luego lo vas a tener más difícil para conseguir acceso a determinadas editoriales, ¿no? Todos son dilemas y encrucijadas sobre los cuales pues tenemos que reflexionar y sobre las que yo no veo ninguna solución clara. Y por otro lado, la vida del escritor nunca ha sido fácil.
Cervantes le salió un tal Avellaneda, es decir, siempre hay problemas y enemigos y rival, y el mercado no viene de ahora, sino que ya era un problema en otros siglos, y las imposiciones de los poderosos en los momentos del mecenazgo y la Inquisición, yo qué sé. Es decir, siempre ha habido problemas para la creación literaria, y la creación literaria no puede tener una recompensa fácil, ¿no? Precisamente por su propia naturaleza de exigencia artística y cultural, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, entiendo yo, que es seguir en lucha, ¿no? Y seguir, digamos, defendiendo unos ciertos valores, ¿no? Y esos valores yo creo que es importante, pues, no ceder o ceder lo menos posible a las tentaciones del mercado y del poder de las industrias editoriales. Pero ya digo que esto no es fácil, sobre todo si estás vives profesionalmente de ellos, ¿no? Pero también es cierto que hay algunos que no solo viven profesionalmente, sino que es que ganan mucho dinero y son millonarios. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y creo que, hombre, uno de los problemas que tenemos, lo digo desde el mundo académico al que también pertenezco, es la falta de coraje y de valentía de buena parte del mundo académico. Es decir, el hecho de que estemos perdiendo la batalla cultural ahora mismo frente a Netflix y YouTube y todo esto, no solo es culpa de las nuevas condiciones económicas y sociales de nuestro tiempo, y la globalización y la digitalización de la sociedad y todo lo que queramos, ¿no? Sino que también es consecuencia, creo yo, de la falta de valentía y de criterio muchas veces del mundo académico, ¿no? El mundo académico, que es el que debería defender los valores literarios, y no siempre lo hace y no lo hace bien, y yo debo decirlo y lo digo abiertamente. El mundo académico muchas veces está defendiendo cosas aberrantes, y no voy a decir nombres, pero muchas veces está defendiendo, canonizando de manera muy deliberada escritores de alto consumo, escritores ganadores de premios Planeta. Es decir, si el mundo académico respeta el premio Planeta y no critica el premio Planeta, entonces la batalla está perdida. Ya la batalla está perdida, y eso está pasando. Y digo Planeta como podría decir otras muchas cosas, ¿no? Es decir, la claudicación de la crítica y del mundo académico hacia las condiciones del mercado me parece muy evidente, ¿no? Es decir, se valora y se acepta mucho que la literatura tiene que ser un objeto de consumo, y eso lo está defendiendo la crítica, y encontramos, por ejemplo, la crítica académica en cualquier congreso de hoy en día. Yo iba, ya no voy, ahora con la pandemia pues evidentemente menos, pues te encuentras extrañamente ponencias y comunicaciones sobre escritores de alto consumo, y insisto, no quiero decir nombres propios para que no parezca que esto es una rabieta de envidioso, ¿no? Digamos, no hay coraje como hubo en otras épocas por parte de la crítica para defenderlas minoritarias, ¿no? Yo creo que la crítica tampoco tiene clara cuál es la escala de valores. No tiene clara cuál es la escala de valores. No tiene claro qué es lo bueno en literatura. Y están muy confundidos, muy confundidos. Se han dejado llevar también en ocasiones por una espuria idea de democracia, ¿no? Antes ha dicho Daniel, y estoy de acuerdo con él, que claro, todos somos demócratas, ¿no? Pero cuando la democratización se convierte en un meramente cuantitativo, numerocrático, eso no favorece la cultura, sino que lo que favorece es el mercado, es decir, la victoria del que más tiene, del que más acumula, ¿no? Y eso genera unas dinámicas muy negativas, ¿no? Yo creo que eso está pasando, y ha pasado en un país como España particularmente. Es decir, la forma en la que en España desde los años 90 se ha creado y se ha fomentado un pacto entre los autores, los editores y los lectores, para que todos estén a gusto. Es decir, los autores ganan dinero, los editores ganan dinero, y los lectores se sienten felices y entretenidos leyendo novelas. Ese pacto, como decía Daniel, cuestiona, digamos, una idea esencial, que es, bueno, la de hacer sufrir al lector, en el sentido de hacerle pasar el día, que es una cosa que él ha dicho y que yo comparto. Es decir, significa la atenuación del espíritu crítico, la problematización de la novela. La novela ofrece falsos problemas. La novela en particular, la novela española, salvo las excepciones, se han mencionado aquí algunos nombres que comparto, Isaac Rosa, Chirves, es decir, gente que me merecen el máximo respeto. Pero hay una literatura hegemónica que parece que habla de problemas, cuando en realidad lo que está ofreciendo es
soluciones fácilmente digeribles y consoladoras para lectores que en realidad lo que quieren es una novela histórica de entretenimiento, una novela de parque temático, o lo que quieren, que también se ha llamado, es literatura de aeropuerto. La literatura de aeropuerto es aquella que voy a leer, comprar un libro rápido y me entretenga mientras voy en el avión, ¿no? Y esa claudicación del nivel de exigencia, en esa claudicación somos responsables un poco todos, ¿no? Y asumo que yo también no me puedo, digamos, exculpar, porque pues, también puedo ser parte de este sistema y no es fácil tampoco criticarlo sin más, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos otro de los grandes debates, no solo ya contra el enemigo audiovisual y el enemigo Netflix, que es un enemigo. Yo creo que hay que combatir Netflix porque tiene un elemento político, pero tiene un fuerte sentido neocolonial. Es decir, la manera en la que las series, este poderío audiovisual viene de Estados Unidos, tiene unas consecuencias ideológicas. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Es decir, bueno, forma parte también de una hegemonía cultural que es una hegemonía económica. A la gente no le gusta escuchar estas cosas porque suena a paleomarxismo y a cosa rancia. Pero es que eso también es así. Y esto, bueno, pues, para algunos sigue siendo una parte importante del problema, ¿no? Entonces, la democratización está muy bien en el terreno político, pero yo no sé si está muy bien en el terreno artístico. Yo no sé si a lo que hay que aspirar es efectivamente a conseguir alcanzar el mayor número de lectores sin defender, digamos, autonomía de lo literario. La autonomía de lo literario, de unos valores, de un legado, de un conjunto de saberes y técnicas acumuladas durante años, durante siglos, que forman parte de ese tesoro que llamamos tradición. Tradición también suena un poco rancio, pero el canon cultural, una serie de, ya digo, de tesoros que se han acumulado, que forman parte esencial de nuestra cultura y que también creo yo que por mucho que los queramos discutir y se ha discutido y el canon hay que revisarlo y despatriarcalizarlo y todo lo que me parece correcto, eso no significa sustituirlo por el relativismo absoluto de hoy en día. Ese relativismo, falso relativismo, lo que lleva es simplemente a que gane el que más vende. El que gane el que más vende. Esto es lo peor. Sustituimos el viejo canon y las obras clásicas y sagradas por la victoria del que más vende. Esto es un desastre, por una falsa idea de relativismo según la cual, bueno, todas las novelas son igual de buenas y lo que importa es el libre gusto del lector, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de eso y no voy a defender eso. Entonces, ahí es donde el trabajo a veces de los académicos, aunque parezca microscópico, es más importante de lo que parece, porque ayudan a determinar a veces la escala de valores. Y yo creo que los valores literarios en España han sido muy orientados por la complicidad entre la crítica, la universidad y los conglomerados empresariales y algunos intereses políticos, ¿no? Es decir, como un ejemplo, Grupo Prisa, para entendernos, durante 20 años, ahora ya en decadencia, pero durante 20 años esa socialdemocracia ha controlado enormemente el mundo cultural y la evolución literaria. Ahora ya no es así, que han cambiado muchas cosas, pero durante 20 años su hegemonía ha sido tremenda. Y eso ha creado una jerarquía de escritores en nuestro tiempo actual. Insisto, no quiero decir nombres para que no parezca que soy aquí que quiero ir con el hacha y machacar a nadie, ¿no? Creo que esto también hay que plantearlo, ¿no? Porque forma parte del debate. El debate es bastante complejo y arduo y no fácil de resolver. Creo que en este sentido un debate como el que estamos teniendo hoy pues es una buena oportunidad para discutir con libertad y para plantear las cosas abiertamente, ¿no? También se ha planteado aquí y se ha dicho otro asunto muy importante que tiene que ver con esa democratización, que es la masificación de la sociedad artística. Quiero decir que hoy todo el mundo se cree artista, ¿no? Es decir, realmente estamos llenos de artistas, no solo ya de novelistas, poetas, dramaturgos, ensayistas, sino autores de novela gráfica, guionistas, y luego están los que creen que hacen arte con Twitter y los que creen que simplemente son brillantes e ingeniosos a través de las redes sociales. Es decir, todo el mundo que se cree que tiene talento retórico para ser seguido, para tener satisfecho su ego creador, ¿no? Esto, claro, por un lado es inevitable por la democratización de la sociedad y el acceso a la educación y a los medios de comunicación que permite, evidentemente,
pues el nivel cultural de la sociedad pues haya aumentado, y eso es que es inequívocamente positivo. El nivel cultural ha aumentado a pesar de Telecinco, ¿no? Pero el nivel cultural podríamos decir que ha aumentado, ¿no? Es decir, hay más gente, digamos, más lectores posibles, porque hay más posibilidad de acceso a la universidad y a los estudios superiores, y en general, digamos, más facilidad de acceso a la cultura, y la sociedad del ocio también favorece el acceso a la cultura, y por eso pues las plataformas tienes todo el cine que quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa positiva también produce, digamos, tiene su contrapartida, diría yo, negativa, que es lo que Lipovetsky llama el hiperindividualismo, ¿no? El narcisismo de nuestra sociedad contemporánea, que todo el mundo se cree que tiene algo interesante que decir, ¿no? Que todo el mundo cree que tiene algo valiosísimo y que todo el mundo se cree artista. Eso vale a lo mejor para mí también, ¿eh? No, no voy a, insisto, a autoexculparme, ¿no? Eso también es parte del problema, ¿no? Es decir, como se ha dicho muchas veces, en España nadie lee porque todo el mundo escribe, ¿no? Todo el mundo está escribiendo, es decir, la hipertrofia de escritura es ahora mismo evidente. ¿Y esto qué produce? Pues un colapso. Colapso porque no hay sitio para todos. No hay, en términos de teoría literaria, no hay capitales para todos, ni simbólicos ni económicos. No hay para todos, ¿no? Entonces, este es un problema que no sé cómo se va a resolver, pero yo creo que va a obligar a un cierto reinicio, perdón por el anglicismo, a un cierto reseteo del mundo literario, ¿no? Que yo creo que llegará, y a lo mejor pues acabamos convertidos en una especie de círculo cerrado minoritario, estilo ópera, ¿no? Es decir, un mundo que subsiste, pero en una esfera autónoma, digamos, con poco impacto social. Por eso puede pasar dentro de a lo mejor un par de generaciones o tres, no lo sé, ¿eh? Hago profecías precisamente porque sé que no se van a cumplir, nunca he acertado en ninguna. Entonces, esa masificación, ese narcisismo, esa hipertrofia de creadores, claro, produce o ayuda a que el mercado sea el filtro, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, como hay 200.000 escritores ahora mismo, puede haber 20.000 escritores valientes y buenos, pero estos no se distribuyen y no se conocen ni siquiera entre ellos, ¿no? Porque no tienen acceso desde el punto de vista mercantil a las redes de distribución y de expansión del producto, ¿no? Entonces, todo esto hace que claro, ¿quiénes prosperan? Pues aquellos que pueden beneficiarse de la estructura del mercado, ¿no? Los que están en ese punto esencial en el que el mercado les beneficia. Y muchos otros escritores, a lo mejor con propuestas innovadoras, pues pasan completamente inadvertidos, ¿no? De todas maneras, insisto, no hay sitio para todos. Yo creo que pensar que es posible, digamos, que todos tengamos la recompensa que deseamos desde el punto de vista artístico me parece muy ingenuo, ¿no? Creo que lo más probable es que tengamos que asumir las dificultades y que va a haber un proceso de selección y que perdurarán unos pocos y no necesariamente los mejores, ¿no? Es así, es como funciona la literatura, es como funciona la competencia literaria. Yo creo que es mejor decirlo esto honestamente y abiertamente para que, bueno, me quede claro, sobre todo, pues, no sé, para los jóvenes que ahora están empezando y que vean por un poco por dónde va la situación actual. Yo intento explicarlo con toda la franqueza a mis estudiantes del máster de escritura creativa para que no se hagan demasiadas ilusiones, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que ahora debemos, o lo que yo propongo, o lo que trato de apoyar siempre es un concepto un poco más, como decirlo, ascético de la creación, ¿no? Un poco, bueno, escribir poco a poco, sin obsesionarse con el mercado, sin obsesionarse con el éxito, sino trabajar en el dominio de las técnicas y en tener una conciencia creativa que no esté estresada por el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, no estar obsesionado con que tengo que publicar y conseguir la notoriedad. Porque, bueno, las veleidades literarias, pues ya sabemos cómo. Entonces, a mí me parece que eso debería ser una posible solución, pero entiendo que para aquellos que están en la profesionalización literaria, claro, para ellos es mucho más angustioso tener que enfrentarse ahora a los dilemas que ofrece la actualidad literaria. Creo que los problemas son estos, ¿no? Yo digo, la
masificación, los medios de comunicación y los intereses de las grandes empresas, pero también creo yo que no sabemos muy bien hacia dónde tiene que ir la literatura, ¿no? Yo creo que no veo yo, a ver si hay, evidentemente, porque se escribe mucho y por supuesto hay propuestas y opciones, ¿no? Pero creo que también necesitamos repensar un poco la literatura y sobre todo la novela, ¿no? Hacia dónde queremos. No digo que yo lo tenga del todo claro. Por ejemplo, aquí se ha mencionado también mucho a Vicente Luis Mora. Yo quisiera destacar también un libro reciente que he leído suyo que se titula La huida de la imaginación, ¿no? Un libro, un ensayo muy interesante y muy valiente en el que él critica cómo la literatura, particularmente la española de los últimos 15, 20 años, ha ido progresivamente siendo dominada por los géneros bioficcionales, por la autoficción, autobiografías más o menos disimuladas, y es decir, literatura, digamos, de no ficción, relatos reales, novela de no ficción, novelas con personajes empíricos, novelas referenciales, todo esto, ¿no? No voy a dar los nombres, más o menos supongo que todo el mundo tiene en mente algunas ideas, ¿no? Y algunos títulos. Creo que son obras que han tenido mucho éxito desde 2000 hasta la fecha, que están funcionando muy bien desde el punto de vista comercial y que por tanto han marcado una tendencia, ¿no? Creo que esto, aunque haya obras interesantes, supone un ataque, ¿cómo decirlo? Un desdén a lo que podríamos llamar básicamente imaginación, ¿no? Entonces es muy fácil que los nuevos lectores busquen en las series de televisión ese escape imaginativo que la novela no les ofrece. Yo creo que en ese sentido también los novelistas igual deberíamos reflexionar un poco, ¿no? Sobre hasta qué punto hemos perdido la capacidad de imaginación, ¿no? Y yo creo que hay poca imaginación, salvando evidentemente las excepciones, que son muchísimas, pero en mi opinión creo que el éxito de determinadas series de televisión también tiene que ver con el poder imaginativo que ahora mismo tienen esas series frente a determinadas opciones novelísticas poco imaginativas, muy ombliguistas, muy de hablo de mi problema y voy a hacerte creer que mi problema es muy importante. ¿No? Voy a contar lo que me pasó, que si se murió mi padre o que yo soy escritor pero estoy muy frustrado y bebo mucho. Es decir, una serie de problemas personales se convierten, parece, en una gran efusión lírica y de introspectiva, que en realidad demuestran la falta de imaginación de cierto espectro de la novela actual, ¿no? Y esa falta de imaginación tiene que ver, por supuesto, con el narcisismo del escritor que quiere hablar de sí mismo. Yo lo he hecho también, ¿eh? Yo empecé haciendo autoficción, o sea, insisto que no me quito las culpas de encima, ¿no? El del escritor que habla de sí mismo, que cree que con eso va a desahogarse y a conseguir impactar al lector, pero también, en mi opinión, con una falta de conciencia social por parte del escritor contemporáneo, ¿no? Y esto se correlaciona con la profesionalización. Es decir, cuanto más el escritor tiene posibilidades de ser profesional y, por tanto, vivir cómodamente de su trabajo, más le cuesta hablar de los problemas de los demás, es decir, los problemas sociales y políticos, de penetrar en los verdaderos problemas y las diferencias sociales, ¿no? Es decir, cuanto más a gusto está y más se va acercando a su anhelada Torre de Marfil, más le cuesta, digamos, bajar y llenarse en el fango de la lucha cotidiana y de los problemas reales, ¿no? Creo que este es otro de los aspectos que, en mi opinión, hay que tener en cuenta a la hora de valorar la situación actual, ¿no? No digo que todo sea así, ni quiero ser maximalista con que todo es un desastre y no se salva a nadie, no. Pero hay unas dominantes, hay una hegemonía, hay una jerarquía ahora mismo que creo que está marcada por estos factores, ¿no? Y frente a eso, algunos nos mostramos inquietos y preocupados por esa deriva, ¿no? Evidentemente la lucha pues, bueno, no es fácil porque no tenemos la posibilidad de competir con esos
medios y esas industrias poderosísimas, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues por lo menos pues hay que decirlo y tratar de mantener un poco el espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico. Y el espíritu crítico creo que hay que agudizarlo mucho y más de lo que parece, porque muchos de estos intelectuales y escritores bien remunerados se quejan mucho desde sus tribunas bien remuneradas, ¿no? Es decir, y parecen modelos y referencias para muchos que tienen problemas de verdad, ¿no? Y no siempre es así, no siempre es así. Yo creo que algunos sedicentes intelectuales españoles, escritores, pues viven una vida profundamente cómoda y saben perfectamente de dónde tienen que tirar la piedra desde el punto de vista político para levantar la moral de su público y de sus seguidores en redes sociales o en la columna periodística. Saben lo que tienen que hacer. No voy a poner esto para criticar a tal cuestión política porque sé que enseguida me van a defender y me van a seguir, ¿no? Forma parte de, digamos, la nueva situación del escritor profesional hoy en día, ¿no? Y esto no siempre se dice, y desde luego el mundo académico lo dice muy poco. En mi opinión, lo dice muy poco. En mi opinión, el mundo académico, que está ahora también hipertrofiado por la necesidad, sobre todo de los jóvenes investigadores, de producir artículos y ponencias de manera urgentísima y acelerada, eso les lleva a elegir como temas y como objetos de estudio obras, digamos, muy convencionales, muy actuales, sin la necesaria reflexión crítica que permita decir, bueno, ¿por qué vamos a estudiar esta obra? ¿Qué valor tiene esta obra? Es decir, ¿cuál es el criterio por el cual esta obra merece ser estudiada, ¿no? Y eso no se está haciendo convenientemente, en mi opinión, desde el punto de vista de la crítica y las vinculaciones de la crítica literaria de hoy con el mundo académico. Y eso hace también que la crítica literaria de hoy, pues bueno, además esté penetrada por lo espurio y mezquino de las encuestas y los foros y los blogueros y las opiniones y las puntuaciones de tipo Amazon, todo este tipo de cosas, que, bueno, evidentemente son muy respetables, como cualquier decisión de un sujeto liberal en la sociedad, pero en mi opinión, desde el punto de vista literario, deberían ser más criticadas y más criticadas a gritos, ¿no? En mi opinión. Y esto no siempre se hace. E insisto en ello, ¿no? También me parece que hay que repartir un poco de caña a los editores, ¿no? Es verdad que hay editores buenos y hay editores que, en fin, no solo por el asunto de las liquidaciones, que me sumo a lo que ha dicho aquí, se ha dicho antes, y bueno, la codicia descarada de algunos editores y también sus criterios que hacen pasar por estéticos cuando son descaradamente mercantiles, ¿no? Creo que editores con coraje y con valentía no hay tantos, en mi opinión. Muchos de los que hay pues, merecerían un tirón de orejas en ocasiones, merecerían un tirón de orejas, porque están muy perfectamente involucrados con en el sistema, digamos, productivo del capitalismo cultural actual y muy cómodamente instalados ahí. Y a mí me parece muy bien, cada uno busca el trabajo como que puede y como quiere, ¿no? Pero que no nos vendan eso como alta literatura, ¿no? Ahí es donde creo que hay que volver a ponerse un poco firmes, en la medida de lo posible, porque, bueno, a mí no me hace caso nadie, pero yo por lo menos cuando tengo una oportunidad y tengo un altavoz, pues doy la brasa y digo lo que puedo, ¿no? Esa es un poco la intención, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en fin, para ir terminando, porque tampoco quiero extenderme mucho y creo que es mejor que se haga un poquito de debate, que ya llega la hora de la cerveza y hay que aprovechar antes de que nos cierren los bares, por si acaso. Creo que, en fin, la idea de una literatura con sentido crítico, que se ha planteado aquí, se han planteado ya mis colegas y que comparto, es creo que la que tenemos que seguir protegiendo y tenemos que seguir defendiendo, ¿no? La literatura que efectivamente haga pasar un mal día al lector, la literatura que provoque una problematización en el receptor, ¿no? Que exija, como ha dicho creo que Tirso, pues un lector mucho más activo y un lector no conformista, ¿no? Es decir, un lector que tenga una percepción demorada y lenta y compleja de lo que se está tratando, ¿no? Es decir, que esa es la clave para vencer y derrotar lo
que es el objeto de consumo, ¿no? Es decir, el consumidor de literatura o de cualquier otra cosa quiere ver satisfecha su necesidad inmediata y ya está. En cuanto se ha tomado el caramelo, ya se lo ha tragado, estupendo, ya está bien. Ahora querrá otro caramelo después, ¿no? Lo que quiere es el placer, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar no dar demasiado placer. Si les damos mucho placer, pero claro, si no les das placer y les pones un peñazo de 800 páginas lleno de, escribiendo, no sé, como Lezama Lima, pues evidentemente no te van a publicar, ¿no? Y nadie va a publicar una novela como Conversación en la Catedral hoy. Es decir, no se publican ese tipo de novelas o se publican muy escasamente. Entonces tampoco podemos dejar de ser realistas en cuáles son las condiciones en las que estamos ahora mismo, ¿no? La situación actual, ¿no? De quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con ello, ¿no? No es evidentemente fácil, pero claro, en el momento en el que yo creo que tenemos que saber, volviendo a las series de televisión, tenemos que saber aprovechar aquello que beneficia al novelista, ¿no? Es decir, yo creo que las series de televisión que están ahora en una fase muy hegemónica y muy dominante también van a tener a lo mejor su declive. Quiero decir una cosa, yo era un gran espectador de series de televisión desde hace mucho tiempo y las he visto muchas y cada día aguanto menos en contra de, ya sé que los jóvenes ven esto, pero ya ven mucho Netflix y se tragan muchas series y no leen novelas. Eso es cierto y es un fenómeno innegable. De la misma manera, yo creo que puede producir una saturación la serialidad de las series. Quiero decir, cuando la máquina de churros te la alargan mucho. El caso más claro fue Perdidos, ¿no? En la decepción monumental de Perdidos, que se ha hablado aquí también, después de 7 años de meterte enigmas y disparates, cuando al final se tenía que explicar, pues la explicación era una chorrada monumental. Y tú te das cuenta de que, bueno, he perdido 7 años viendo una cosa que era una estupidez y una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, esa ventaja que nosotros tenemos es el objeto cerrado. El libro, la novela como objeto cerrado, con un principio y un final determinados, con un marco que cierra el texto y ofrece, por tanto, el producto terminado al espectador para que lo digiera, lo asimile, le produzca en él una experiencia larga, esa virtud todavía no la hemos perdido y yo creo que quizá es una ventaja que tendremos que saber explorar en el futuro, ¿no? Es decir, saber aprovechar la ventaja que tenemos frente a los chicles narrativos que son las historias de las series de televisión que se estiran infinitamente hasta que se rompen y ya entonces se acaba la serie, con lo cual el final puede ser una auténtica chapuza monumental. Es decir, creo que la cultura literaria va a perder muchísimo público, pero tampoco nunca tuvo un público muy amplio. Es decir, bueno, nunca fueron bestsellers ni Joyce, ni Proust, ni evidentemente Kafka. Es decir, no sé hasta qué punto tenemos que aspirar realmente a ser bestsellers. Eso lo consiguieron García Márquez y Vargas Llosa y pocos más, digamos, del estándar de alta literatura y alto consumo, ¿no? Esa fusión de los dos niveles altos lo han conseguido muy pocos escritores, ¿no? No sé a quién quiere realmente que le lea 1 millón de personas. Yo no sé si hay 1 millón de personas con buen gusto lector en España. Tengo mis dudas, viendo los resultados electorales y viendo lo que ve la gente en televisión, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé si ese es el futuro o ese es el camino que tenemos que seguir o un camino, digamos, de resistencia en el sentido de mantener el legado novelístico sabiendo que somos débiles en el sentido de que, bueno, las nuevas generaciones van a leer poco. Bueno, las generaciones anteriores tampoco leían mucho. No leían, nunca hemos tenido muchos lectores. Es decir, esto no es un... tampoco hay que ponerse apocalípticos, ¿no? Es decir, antes tampoco había muchos lectores para las obras que consideramos cultas, salvo algunas excepciones. En general, la alta cultura era de bajo consumo, por decirlo de alguna manera. Pensar en que la alta cultura va a tener al mismo tiempo alto consumo es una utopía que no sé si se puede producir. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, igual tenemos que pensar, volver a eso, volver a ese desajuste entre alta cultura y bajo consumo, ¿no? Entonces, bueno, yo para ir terminando, y no quiero dar la lata más, solo desde el punto de vista de lo que para mí es la escritura de novelas, entiendo que la apuesta es por la ficción pura, ¿no?
La ficción, cuando digo ficción pura, quiero decir lo que decía George Steiner, la imaginación predispuesta a la razón, ¿no? La idea de que a través del mundo ficcional que uno crea se genera, digamos, una interpretación, una hipótesis que afecta a nuestro mundo tal y como lo conocemos, o que alude a nuestro mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Esto es lo que llama Kundera los egos experimentales, ¿no? Tú creas a través de los personajes una serie de hipótesis que sirven para, digamos, iluminar sobre algún aspecto poco conocido o profundo o recóndito de la experiencia humana, o un aspecto importante que hay que volver a sacar a la superficie, ¿no? Hay que volver a sacar a la superficie. Y eso ese es, digamos, un poco la idea o la propuesta que por mi parte siempre he intentado seguir. Es verdad que es una propuesta, pues bueno, que no encaja muy bien con, creo yo, con ciertas prioridades de hoy en día, donde lo que se busca es no problematizar el presente, yo creo que se problematiza poco en la literatura española, se tiende a aludir mucho al pasado, pero cuando se alude al pasado, digo guerra civil y posguerra, que está muy bien, pero se está un poco escurriendo el bulto del análisis de la situación presente. La situación presente no hablo únicamente de pandemia ni de crisis, hablo de la democracia española, es decir, de todo el periodo democrático, de lo que llamamos o lo han llamado el régimen del 78, es decir, la visión crítica de las nuevas relaciones de fuerza en un país como España o en la Unión Europea, etcétera. No lo sé, a partir de ahí hay muchas opciones a explorar, ¿no? Es decir, que entender la magnitud de los problemas y el sentido profundo, el pulso profundo del problema es, en mi opinión, el gran reto. Quiero decir, yo puedo escribir una novela sobre, además yo viví en México, como se ha dicho, yo puedo escribir una novela sobre el narcotráfico de México y ponerme tremendista y hacer meter policías y narcotraficantes y matanzas y cabezas cortadas y 50.000 cosas, ¿no? No sería demasiado difícil, creo yo, hacer una novela de ese tipo y probablemente, bueno, a lo mejor tendría más éxito que el éxito que he tenido hasta ahora, que ha sido bastante escaso. Pero hay algo, creo yo, impostado en ese tipo de recursos, ¿no? Es decir, problematizar las sociedades que no son tan violentas como la española es lo que creo que es difícil, lo que tiene mérito. Voy a poner un ejemplo, y que no se me entienda mal, pero el ejemplo sería Patria, la novela de Fernando Aramburu, que a mí me parece una novela excelente, aunque creo que es muy evidente que es una novela pensada para ser adaptada a la televisión, como ha sucedido. Es una novela que técnicamente está ya pensada para ese elemento, digamos, de adaptación audiovisual. Pero claro, Patria es una novela que se puede hacer cuando ETA ya no existe. Pero no se hizo, o se hicieron pocas cosas, es verdad que hubo alguna, pero se hicieron pocas cosas cuando ETA existía. Y hablo de otros problemas también políticos en España, de los cuales se ha hablado muy poco. Por poner ejemplos, digamos que de valentía literaria yo creo que hemos andado un poco escasos en España en estos 20, 30 años. Hemos andado un poquito escasos. Ese es un reproche personal que yo hago y que no espero que sea necesariamente compartido por todo el mundo, ¿no? Pero es un poco la valoración que yo hago del escenario actual, de las prioridades, creo que efectivamente es un escenario difícil, pero siempre ha sido difícil ser escritor. Creo que tampoco, no hay que ponerse ni romántico ni mesiánico, sino simplemente, bueno, ser escritor no es una cosa fácil, no puede ser fácil. Es impensable que sea fácil precisamente porque requiere, digamos, una actitud, digamos, específica y un trabajo específico que no siempre puede tener la misma recompensa que otro trabajo que va a producir un beneficio inmediato, ¿no? A partir de ahí, pues creo que lo que podemos hacer es luchar con la mejor intención y creo que sí necesitamos una cierta reflexión y a lo mejor, no sé, quizá publicar menos, escribir menos y pensar más antes de escribir y tal, ¿no? También lo digo yo muy cómodamente o muy caprichosamente, ¿no? Cada uno tendrá sus situaciones y sus contextos y no digo tampoco que ese sea el modelo que tengan que seguir todos, ¿no? Y bueno, creo que con esto ya termino. Perdón por el rollo, pero me gustaba mucho la oportunidad de hablar y como era el último he querido hablar muy rápido y decir muchas cosas para que ahora haya un poco de debate y podamos discutir. Y ya como en el debate empiezo a decir
a decir nombres y a criticar. ¡Ay, Daniel, no te vayas, que no te va a criticar a ti! No, Justo. Daniel, Bueno, Daniel, hasta luego.